colimeño. A ver, miren, a mí me llamaron hace ya buen tiempo, fue Juan José, no lo veo, y Juan José me dijo: doctor, mire, queremos hacer un evento en Fiscalía, allá en Lima Norte, sobre las técnicas de litigación oral. Y yo dije, ¿otra vez? Porque siempre me pasa que recibo llamadas para dictar temas solo de litigación oral. Y les voy a decir la verdad, ya le perdí la fe a la litigación oral. Porque yo hace mucho tiempo, hace ya buen tiempo, arrancamos a estudiar este tema de la litigación. Primero fuimos a Colombia y nos dijeron que la litigación oral por acá, que el interrogatorio y las preguntas abiertas y el contra y las sugestivas y la incorporación de la evidencia a la material y el uso de declaraciones previas para evidenciar contradicción, y yo les creí. Le dije: espectacular, qué bien, perfecto. Después nos fuimos a California, igualito. Nos dijeron que el alegato de apertura, que tienes que tener tu lema, e incluso yo me acuerdo, estábamos en plena clase y todos así sentaditos, mil disculpas, igualito, sentados, y entró el profesor pateando la puerta. Yo decía: ¿qué tiene este loco? Y él decía: así se litiga. Yo le decía: si eso haces en Perú, se vas muerto, ¿cierto? Le pasó a un amigo mío, por ejemplo, que estaba haciendo su alegato de apertura. En un ejemplo nada más, lo que hizo fue soltar un expediente, para decirlo de manera calmada, ¿no? Y entró una discusión con el señor juez que terminó saliendo del caso. Entonces, fuimos a Estados Unidos y les creí también. Yo dije: oye, qué bonito este tema de las técnicas de litigación oral. Ahora luego fuimos a Puerto Rico, igualito. ¿Y saben qué fue lo más bonito que yo recuerdo de Puerto Rico? Que estábamos en las clases, ¿no? Estaba el doctor Fontanet, me acuerdo, muy bonito, con sus mandamientos y todo, incluso tiene un libro bien interesante. Y luego fuimos a la corte de Puerto Rico. Todavía me acuerdo, estaba el cantante Ozuna siendo procesado ahí. De verdad. Y habían cámaras y todo. Pero yo me meto a un auditorio, a una sala de audiencias, y había un abogado, un señor abogado, espectacular, estaba que hacía leña a un delincuente que era colaborador eficaz, sino que en ese momento el hombre estaba identificado no como aquí con la voz distorsionada, ¿no? No con testigos protegidos que hemos visto ahora en el caso de Lavajato, pero lo hacía leña. ¿Por qué? Porque este ciudadano, delincuente confeso, por ejemplo, no había dado información en su declaración escrita y la estaba dando en el juicio, supuestamente. Entonces lo que el abogado estaba haciendo era lo que nos habían enseñado durante mucho tiempo, que era el contrainterrogatorio por omisión, por ejemplo. Entonces yo, impactadísimo, ya ni siquiera fui a clases. Me quedé ahí viéndolo a él todo el día, porque la juez dijo: terminamos toda la mañana, vamos a almorzar y regresamos en la tarde. Entonces, espectacular. Y luego hablé con él y él me explicó un poquito. Ahora somos buenos amigos, ambos abogados, ¿no? Discúlpenos, del otro lado, ¿cierto? Espesos, molestosos a lo largo de la investigación, pero sobre todo en el juicio. Y yo le creí, también le creí. Pero cuando uno litiga, o sea, cuando no solamente lo lees, cuando no solamente lo estudias, cuando no solamente lo practicas con testigos que obviamente tú has coordinado con ellos para que te den una respuesta, ¿no? O cuando no practicas con un juez que es tu amigo en una simulación de audiencia, las cosas se salen de control. O sea, les voy a contar. A ver, por ejemplo, yo tengo 2 juicios ahorita en paralelo. 2. Tengo un juicio en Satipo, al que tengo que salir hoy de viaje. No es que lo vaya a hacer rápido, pero hoy tengo que salir de viaje. Y tengo un juicio en el subsistema nacional ahora, pues, el subsistema anticorrupción. Y son juicios con características de litigio totalmente diferentes. El mismo código, pero con características de litigio totalmente diferentes. Por ejemplo, resulta que hay un testigo protegido que ha acudido al juicio, y ustedes, ahora como vamos a ver, cuando tú tienes un testigo en el juicio, puedes hacer uso de sus declaraciones previas, ¿sí o no? Claro,
en dos supuestos, o para refrescarle la memoria o para evidenciarle la contradicción, ¿cierto? Entonces yo le empiezo a preguntar de manera sugestiva y el testigo me empieza a dar otra información. Entonces yo le digo, espera, eso no lo he leído en su declaración. Entonces empiezo a hacer un contrainterrogatorio por omisión. Y la juez me dice muy sabiamente, abogado, ¿qué está haciendo? Me dice, juez, estoy usando declaración previa para evidenciar contradicción. ¿Pero qué contradicción si el testigo está diciendo que eso no lo ha declarado antes? Recién lo está declarando en el juicio. Pero señora juez, es una contradicción esa. No, me dice, una contradicción es cuando el testigo antes dijo uno y luego dice dos, ¿cierto? Esa es una contradicción. Pero señora juez, lo que el testigo está haciendo, en realidad lo que yo quiero hacer notar es que el testigo está mintiendo, ¿cierto? Porque esa información se supone la debió dar cuando tenía la información más fresquita y no la dio, y recién la está soltando. Ese es un contraexamen por omisión. ¿Saben qué me dijo la juez? ¿En qué parte del código está permitido? A mí me han criticado mucho hace algún tiempo porque dicté una clase igualito de litigación. Me llamaron a un evento que se llama Teoría del Caso y Litigación Oral. Y yo dije que no tiene ninguna relación una con otra. Y me había pasado con preguntas sugestivas también en contraexamen. No sé para qué, si saben cómo me pongo, ¿cierto? Igual me invitan. Y yo dije que la litigación oral no servía en mucho en realidad en nuestro país. Porque al parecer tenemos códigos diferentes por cada distrito judicial. Una, esa por ejemplo el contraexamen por omisión. Dos, ¿quién empieza a interrogar al acusado? Depende. ¿Depende de qué? De dónde estés. Claro, depende de dónde estés. ¿Puedes objetar un alegato de apertura? Depende. ¿Depende de qué? De dónde estés. Porque el código no dice nada, ¿cierto? Entonces, si hay una pregunta del juez sobre, doctor, ¿cuál es su base legal? ¿Usted por qué corta al señor fiscal? Me parece una falta de respeto. Pero, señor juez, le digo, a ver, permítame explicarle. Un alegato de apertura tiene que darle los hechos que el fiscal va a probar a lo largo del juicio, ¿cierto? Pero lo que usted no sabe es que nosotros tuvimos una audiencia de control de acusación donde yo como abogado, por ejemplo, observé principio de congruencia procesal. Es decir, el señor fiscal había tenido un hecho objeto de investigación en la formalización y en la acusación había incorporado un hecho más. ¿Eso es posible? No, ¿cierto? Principio de congruencia procesal. Tú solamente puedes acusar aquello que fue objeto de investigación. O sea, aquello que está en la disposición de formalización de la investigación respecto de hechos y personas, ¿cierto? No puedes incorporarme más. Entonces, estuvimos en la audiencia de control de acusación y el juez dijo, efectivamente, señor fiscal, retire esos hechos que usted no había incorporado en la formalización. Y los retiró. Y resulta que cuando estamos en el juicio, haciendo alegato de apertura, el fiscal de taquito incorpora el hecho que le habían ordenado excluir. ¿Puede objetar o no? Debería. ¿Cierto? Debería porque, caramba, pero eso ya lo hemos peleado en la etapa intermedia y ya dijeron que eso es ilegal. Entonces, ¿por qué se le permitiría decirlo en un alegato de apertura? ¿Por qué se le permitiría? Porque era esencial para la fiscalía, por ejemplo. ¿La fiscalía puede objetar al abogado en su alegato de apertura? Por supuesto. El abogado puede ponerse a hablar de pruebas que ni siquiera ha ofrecido. O sea, ¿qué suele pasar mucho en este sistema? Los abogados, y no me incorporo, pero sí con otros matices, cuando contestamos la acusación cometemos gravísimos errores. No sé si ustedes recuerdan el caso del señor Aurelio Pastor Valdivieso. Aurelio Pastor nunca ofreció pruebas para juicio. ¿Sí o no? Y se fue a juicio sin pruebas. Y en la audiencia de control de acusación, Aurelio Pastor le reclamaba a su abogado y le decía, oye, ¿cómo no vas a ofrecer pruebas? Y el abogado le decía, tranquilo, en juicio las ofrezco. O sea, le mintió, porque en juicio solamente se ofrece prueba nueva, ¿cierto? Entonces cometemos esos errores. Para suplir esos errores, en el alegato de apertura yo me he puesto a hablar de pruebas, por ejemplo, que no he ofrecido. Y me han objetado, ¿ah? Y me han objetado. Entonces yo le digo, claro, señor juez, yo sé que no lo he ofrecido, pero va a ver usted que yo luego se la voy a pedir como prueba de oficio. Y el juez me dice, bueno, ok, está bien. ¿Se dan cuenta? O sea, hay muchas cosas en la litigación oral que particularmente no me gustan. En nuestro país todavía creo se está preparando, todavía se está acomodando. Y el principal problema, ¿saben cuál creo que es? Porque quiero dejar esto bien en claro antes de entrar acá.
El principal problema es que todos los libros que tenemos, yo me he puesto a revisar el otro día mi biblioteca de litigación oral para ver si de verdad estoy diciendo lo correcto o estoy engañando a las personas. ¿De dónde son los libros que tengo? Son norteamericanos, por ejemplo. Entonces me he puesto a leerlos. Y el sistema norteamericano es un sistema totalmente diferente al nuestro, ¿sí o no? De ahí, por ejemplo, que un amigo mío yo tenía un problema de litigación norteamericana, pues, ¿cierto? Porque quien resuelve en el sistema norteamericano es una persona que no conoce de derecho, ¿cierto? Entonces ahí lo puedes convencer llorando, no hay problema. O sea, le hablas al corazón y no a la razón, ¿cierto? Pero a un juez le interesará el tema del corazón. Señor, mire, pobrecita la señora, ella solamente estuvo enamorada, confió en este ciudadano y finalmente se subió a su carro, que después los hayan encontrado con droga, pues ¿qué tiene que ver? No, no tiene nada que ver. Hay una frase que dice, finalmente los jueces no condenan, los que condenan son las pruebas. Entonces, en nuestro país, el tema es diferente, ¿sí o no? El tema es un poquito más técnico. Entonces, a partir de ahí nomás, esas técnicas de litigación de orales norteamericanas, ya hay que tomarlas con pinzas, ¿cierto? Entonces, vamos acá un poquito más cerca. Uno revisa el libro del doctor Beitelman y Duche, por ejemplo. Igualito. Del doctor Moreno Holman, igualito. Leticia Lorenzo, igualito. Han sacado un compilado bonito de libros chiquititos, ¿han visto? Y escribe Leticia Lorenzo, Moreno Holman, Gonzalo Rúa, ¿cierto? Igualito, son prácticamente copia y pega de todo lo que se ha establecido en el sistema norteamericano. Entonces, ahí tengo mis dudas todavía. Tengo mis dudas para saber si todo lo de allá de verdad podemos jalarlo tal cual. Así que yo creo que podemos ir construyendo nosotros unas técnicas de litigación oral a la perucha, a lo peruano, ¿no? Para nuestra realidad, para nuestro código, para que todos podamos manejar un mismo sistema y no en cada distrito judicial. Yo sé, por ejemplo, aquí ustedes tienen todas las cosas claras. Ya conocen ustedes cada vez que van a una audiencia cómo resuelve cada magistrado, ¿cierto? Yo litigo lunes en Ayacucho, miércoles en Satipo, luego vengo a la Sala Nacional, algún día vendré por acá. Entonces, otro día estuve en Chiclayo. Y ese es el problema de uno, ir a varios lados y no termina de entender. O sea, yo estuve en Chiclayo recién. A ver, les cuento, miren, les cuento, solo es introducción. Alegatos de apertura en juicio de segunda instancia, en Pucallpa. O sea, hay un juicio de segunda instancia con el nuevo código, ¿cierto? O sea, no es un informe oral de 5 minutitos que llamas 30 abogados y los llamas a todos a las 9 de la mañana y van entrando uno por uno. Ya no, ¿cierto? Ya no es informe oral. Es juicio de apelación de segunda instancia. Así es. Entonces, abogado, ¿tiene el uso de la palabra? Perfecto. Me pongo de pie, con todo respeto. Señor juez, quiero iniciar mis alegatos. No, me dice. Pucallpa. Solamente denos su pretensión, doctor. ¿Y pretensión? Sí. Bueno, yo lo que quiero es que ustedes revoquen la sentencia venida en grado. Perfecto, tome asiento. No, pero quiero explicar qué es lo que voy a probar en el juicio de apelación. Me dice, no, doctor, la primera parte solamente es para que usted nos dé su pretensión. Te la digo, bueno, ya, ok, ya. Me dice, ¿para qué pelearme? Es el peor error que puede cometer un litigante, sea abogado, sea fiscal, es pelearse con el juez, ¿cierto? Máximo ejemplo de lo que hemos conversado al inicio. Entonces digo, ya, me siento, ya. Ok. Fase probatoria, ¿cierto? Juicio de apelación. Tal cual juicio de primera instancia, se aplican las mismas reglas, ¿cierto? Salvo el tema de la valoración de la prueba testimonial. Zonas abiertas, zonas opacas, pero eso es otra cosa, es un tema procesal. Entonces, debate de pruebas. Abogado, ¿tiene pruebas? Sí, señor juez. Yo quiero, por favor, que se oralice el documento tal. Pero abogado, eso ya lo leyeron en el juicio, me dice. Y me mira con una cara de este abogado viene a molestar a la audiencia. Entonces le digo, juez, pero para la defensa es importante que ustedes lean el documento. Pero doctor, ¿usted han leído o no han leído ese documento en la primera instancia? Sí, le digo, ya la leímos. Entonces, ¿para qué quiere que la volvamos a leer? Ya, ok. Bueno, quiero que se escuche, por favor, el audio de la sesión tal, del minuto tal al minuto tal. Ay, abogado, pero eso ustedes ya lo han escuchado en la primera instancia.
Entonces, doctor, perdóneme, le digo, un paréntesis, un ratito nada más. Si yo renuncio a leer estos documentos, ¿usted me va a permitir decir todo eso en el alegato de clausura? Sí, doctor, me dice, normal, no hay problema. Ok, renuncio entonces, vamos de frente al alegato de clausura. Fiscalía, alegato de clausura. Abogado, alegatos de clausura. Y ahí sí me empiezo a despachar con todo, argumentativo, como debe ser un alegato de clausura. Iba 5 minutos y el señor presidente me dice, doctor, su tiempo ya está por terminar. No habremos demorado en ese juicio de segunda instancia ni 15 minutos. O sea, fue rapidísimo. Entonces yo dije, bueno, salió bien, felizmente, salió bien. O sea, revocaron. Me voy a Chiclayo. Entonces, juicio de segunda instancia. Un gran presidente de sala. Y me pongo de pie y digo, bueno, la defensa tiene como pretensión que revoquen la sentencia. Muchas gracias, y me siento. Y el presidente me dice, abogado, ¿qué hace? Estamos esperando sus alegatos de apertura. Entonces, uno termina súper confundido en el país. Doctores, de verdad. E incluso, miren, en una misma sala me han cambiado el criterio. Hay un distrito judicial al que yo viajo mucho, que es el hermoso distrito judicial de Ayacucho. Y una gran sala tenía la costumbre, primera, la que les estoy contando de Pucallpa, ya no oralizábamos los documentos si es que no querías darle otro valor probatorio, ¿no? Entonces, he regresado ahora recién por un juicio en defensa de un colega y felizmente arrancamos la audiencia, primera sesión, juicio de apelación, y como yo ya había tenido juicio con ellos, ya sabía que ellos ni siquiera leían los documentos y no escuchaban los audios del juicio de primera instancia. Entonces ya no había viajado antes para poder sacar los minutos que necesitaba que ellos escuchen. Entonces estaba ahí en el juicio y se suspende la audiencia. Y cuando se está suspendiendo la audiencia, el señor director de debates dice, bueno, abogados, vamos a tener que reprogramar, la próxima hacemos alegatos de apertura y también ustedes ya tendrán, imagino, los minutos de los audios que quieren que escuchemos. Entonces le digo, ya fuera, off record, ¿no? Ya apagado el micro. Entonces le digo, doctor, perdone, no sé si se acuerda de mí. Claro, flaco, me dice, sí me acuerdo. Doctor, en ese juicio que tuvimos antes, no me aceptaron esa lectura. No, doctor, es que ahora hemos cambiado el criterio. Y está bien. Le digo, doctor, mucho mejor, provechoso para la sala, ¿cierto? Porque el debate probatorio finalmente enriquece el tema del análisis propio para ellos, ¿cierto? Pero dense cuenta de una cosa aquí, otra cosa allá. Ese es el problema de la litigación oral, creo yo. ¿Correcto? Pero, a ver, vamos con unas pautas que podrían entenderse generales. ¿Correcto? Hay que hacer interrogatorio y contrainterrogatorio y ahí aprovechamos para ver si podemos incorporar evidencia material, hacer uso de objeciones y además uso de declaraciones previas. A ver, miren, me van a tener que ayudar, ¿ya? ¿Puedo desplazarme un poquito? ¿Hay algún amigo mío aquí o todos me odian por haber llegado tarde? Alguien me escribió y me mandó una foto, todavía diciéndome, hubiera tomado el Metropolitano, me dijo. ¿Quién fue? Necesito a alguien. Es que es muy fácil este tema del interrogatorio para practicarlo. Doctora, ayúdeme por favor. Cuénteles a todos qué es lo que hizo hoy día. O sea, miren, le voy a preguntar a la doctora. ¿Cuál es su nombre, doctora? Mariela. Doctora Mariela, cuéntenos por favor qué hizo hoy día, lo que se puede contar, claro. Realicé todas mis labores como asistente de función fiscal. Mírenme, es un testigo de la vida real, ¿no? Tú le haces la pregunta, cuéntanos qué hiciste hoy día. Es mi trabajo, ¿no? Yo le he lanzado una pregunta súper abierta, ¿para qué? Para que la testigo se explaye, ¿cierto? Nos cuente desde que nació, ¿cierto? Hasta cómo piensa fallecer. Esa es la idea. Cuando tú haces un interrogatorio, la idea es que interrogas a un amigo, ¿cierto?
interrogas a una persona que es afín a tus intereses. Y como es afín a tus intereses, lo puedes dejar hablar, ¿cierto? Yo tengo varios tipos de amigos. Hay amigos que son afines a mis intereses. Y a veces yo estoy con mi esposa y estamos los tres conversando y lo dejo conversar. No hay problema, porque sé que no me va a echar, ¿cierto? Tengo otro tipo de amigos a los que jamás primero los dejaría hablar con mi esposa, uno. Y dos, si es que fuese muy inevitable, les haría otro tipo de preguntas, los cortaría en su respuesta, ¿sí o no? Entonces la idea cuando uno hace un interrogatorio es hacerle un interrogatorio primero a un amigo. O sea, la fiscalía recibe la declaración de la doctora Mariela, ¿cierto? Recibe la declaración a nivel de investigación preparatoria formalizada de Mariela, ¿cierto? En el despacho. Entonces la sienta en el despacho y le dice, doctora, su nombre, sus datos. ¿Y ha venido con abogado? No, ha sido más, doctor, yo confío en usted. Perfecto. Cuénteme, por favor. ¿Sabe por qué está aquí? Sí, bueno, yo he sido testigo de tal hecho, yo vi a Jefferson ese día en la fiscalía, etcétera, etcétera. Ah, excelente. Y dígame, ¿cómo llegó? Bueno, llegó con un terno azul, con su bufanda, encima llegó tarde, bla, 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 bla. Perfecto. Ok, ¿hasta qué hora se quedó? Bueno, se quedó ahí nomás, estuvo 1 hora y luego se tuvo que ir porque dice que él tenía que viajar a un juicio. Perfecto. Lo dicho por la doctora, a mí, señor fiscal, me acaba de convencer, ¿cierto? Me acaba de convencer de que yo a Jefferson lo tengo que acusar. Esa es la idea, ¿cierto? Es por eso que ustedes ofrecen en juicio la declaración de Malena. Eso tiene sentido, ¿ah? Porque siempre me he preguntado, ¿por qué en el contrainterrogatorio no puedes hacer preguntas abiertas? Ahorita ha llegado eso. Pero como se supone que Malena es amiga mía, ¿cierto? Me ha convencido a mi fiscal o a mi abogado defensor, yo la ofrezco en el juicio. Y es por eso que la puedo dejar hablar. Por eso es que yo le acabo de preguntar, doctora, ¿qué hizo a lo largo del día? Y ella me va a responder. A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana tomé mi desayuno. Luego, es la verdad. Revisé mi carpeta, ¿A qué hora entran a trabajar aquí? Pero todos tomamos desayuno. A las 8 de la mañana tomé mi desayuno, que son 5 minutos o 10 minutos. Y bueno, luego me puse a revisar mis pendientes. Luego revisé mis casos fiscales y empecé a proyectar. Perfecto. Miren, buena introducción, buena base. A partir de ahí, imaginemos que yo quiero sacarle... Es muy importante la declaración de Malena. Yo creo que este tema de la litigación oral hay que practicarla así. Porque si no sería muy fácil para cualquier expositor o para cualquier capacitador este tema de litigación aprenderse un caso y venir y contárselo. Pero cuando lo practicas con la vida real se te hace más sencillo. Se te pega al cuerpo y ya en la práctica con cualquier caso va y va y va. Al extremo de que he ido a juicios sin preparar un interrogatorio, pero yo lo único que sabía era a esto quiero llegar. Entonces cuando tú sabes a dónde quieres llegar, bueno, haces las preguntas, ¿cierto? Queremos sacar de la doctora qué pasó. Tiene un caso en la fiscalía que le genera demasiados problemas, ¿cierto? Ella ha dicho que se levanta a las 8 de la mañana, toma desayuno, ¿cierto? No, perdón. Perdón. Llegó al trabajo a las 8 de la mañana, ¿cierto? Revisó sus pendientes, ¿correcto? ¿Qué pregunta podría seguir? Abierta, noten, que es para que la propia testigo explique, para que ella se explaya, ¿cierto? ¿Qué pregunta podría seguir? ¿Qué pendientes realizó? Excelente. Siga usted y le devuelvo el micro. ¿Cierto? Bueno, revisé lo que es el acta de control interno que nos había remitido el control interno y cuáles eran las exhortaciones que tenía que subsanar y eso es. Excelente. ¿Qué más faltaría ahí? Doctora, ¿y usted en qué despacho trabaja? ¿Cierto o no? No sé si se dan cuenta, pero esa pregunta suena un poquito a una pregunta sugestiva. ¿Sí o no? ¿Cierto? Ahí el tema, claro. ¿En qué fiscalía trabaja? Pero está bien hecho en un interrogatorio, tal cual lo estoy haciendo, sí, ¿saben por qué? Porque una cosa es una pregunta sugestiva y otra cosa es una pregunta cerrada. Ella nos dijo que llegó a las 8 de la mañana y que tomó desayuno, ¿cierto?
Yo le podría preguntar, ¿qué tomó de desayuno? ¿Es una pregunta sugestiva? No, es una pregunta cerrada. Porque la testigo ya me había dado la información de que efectivamente ya había tomado desayuno y lo único que yo quiero saber es algo específico sobre lo que ella ya me dijo, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, a partir de ahí quiero decirles dos cosas. ¿Doctor? Ah. No, dígame. Claro. Entonces, la idea es que en un interrogatorio directo primero tengas a tu amigo ahí. O sea, alguien que va a dar información que es relevante para ti, que a ti te conviene, ¿cierto? Ese es el escenario ideal, porque yo he visto fiscalía que llega al juicio y le hace la pregunta al testigo y el testigo se voltea. Esa es otra. Ahora llego a eso, pero por lo menos como estamos ahorita, ese es el escenario ideal. Tú llevas a tu amigo, tú sabes lo que él ha dicho, ¿cierto? Porque tiene su declaración previa, tú mismo le has tomado la declaración en etapa de investigación, así que le puedes preguntar sin ningún problema, ¿cierto? 1. La idea es que le hagas preguntas para que el testigo explique, básico, ¿cierto? ¿Le puedes hacer preguntas cerraditas? Claro que sí. Parecieran ser sugestivas, pero no, son cerradas. Es decir, algo en específico sobre lo que el testigo ya ha declarado, ¿cierto? Ella dijo que había tomado desayuno y yo le pregunto, ¿qué específicamente tomaste desayuno? ¿Cierto? Puede ser, ¿correcto? 2. 3. La testigo tendría que ser la estrella. Y yo creo eso más allá de una técnica de litigación oral por una cuestión de credibilidad del testigo, por una cuestión de fiabilidad en la declaración del testigo. El juez, nosotros nos conocemos, ¿cierto? Yo tengo varios amigos fiscales, tengo varios amigos jueces. Y el juez dice, no, sale de la audiencia, no puede explicarme por qué, pero me dice, no, ese es un mentiroso. Y el juez parece que huele la mentira, ¿cierto? Entonces, la idea es que si la doctora finalmente tiene la verdad, y si finalmente está declarando la verdad, tú le haces la pregunta, ¿qué pasó? Y ella se va a despachar con todo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tiene la verdad de su lado, no habría ningún problema, ¿cierto? Entonces, la idea es que nosotros, cuando interroguemos, no ayudemos mucho a la testigo. O sea, que la dejemos ser en realidad, ¿cierto? Como nosotros ya sabemos qué dijo, hagámosle simplemente las preguntas del qué, del cómo, del por qué, del para y de que explique, ¿cierto? ¿Puede ser un poquito más explícita? A ver, por favor, explíquenos ese punto. Usted habló del desayuno, ¿cierto? ¿Qué tomó de desayuno? Explíquenos. Y la testigo empieza a explicar. Usted nos dijo que estaba viendo sus pendientes, ¿cierto? ¿Dónde trabaja usted? Yo trabajo en la octava, ¿cierto? Ya sé. ¿Cierto? ¿Con quién trabaja usted, por favor? ¿Es una pregunta sugestiva? No, es cerrada, ¿cierto? Y ese es importante porque incluso pueden hacer quedar mal al abogado. En el caso de la fiscalía, ¿no? ¿Por qué? Porque pareciera ser sugestiva. Y ustedes saben que el juez hasta se molesta cuando la contraparte objeta y objeta y objeta sin sentido, ¿cierto? Este abogado, el otro día vi un video, no sé si ustedes lo vieron, de un abogado que quería evidenciar contradicción en el subsistema anticorrupción, ¿cierto? Y la juez se reía y le gritaba y se burlaba de él, ¿cierto? Yo que el abogado me retiro, no solamente del juicio, sino de la abogacía, ¿cierto? Pero esa es la idea, cuando uno hace un interrogatorio, ¿correcto? Ahora, ayúdenme a ver con las diapositivas, por favor, si alguien... Gracias. A ver, eso es lo que les decía. Son tus amigos. Esas personas no deberían cambiar de versión. Se supone que deberían mantenerse en su primera declaración. Y miren, aquí quiero tocar un tema. ¿Qué pasaría si el testigo llega al juicio, ¿no? Y eso yo lo he visto, y dice, no, mentira, no me pegaba. No, yo lo dije porque, sino que ese día llegó borracho a la casa y ya pues varias veces, ¿no? Tenía que aprender el nombre. ¿Qué hacemos en ese momento?
La técnica, por eso decía yo, he renunciado a la litigación. La técnica llama a decir, señor juez, el testigo, ¿ustedes podrían en ese momento hacer uso de declaración previa para evidenciar contradicción? Para evidenciar contradicción, pero si es tu amiguito. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer quedar mal a él? ¿Cierto o no? Se supone que tú lo has llevado porque la información que quieres que dé es fiable. Entonces, no lo han preparado, uno. Pero mucho más grave, doctor, podría ser que sí lo ha preparado, pero alguien más ajeno a usted. ¿Cierto? Claro, eso pasa de todas maneras. Pero la técnica llama en ese momento, si tú llamas a tu amigo y tu amigo se te voltea, se convierte en tu enemigo, el libro, porque eso no está en el código, lo he buscado, es, señor juez, solicito, mire usted, que el testigo se me ha convertido en hostil, ¿cierto? Entonces, como se me ha convertido en hostil, significa que antes era mi amigo. Yo lo ofrecí porque entendía que él lo que había declarado era la verdad, pero resulta que aquí me está cambiando de versión. Y obviamente a partir de ahí yo he revisado jurisprudencia procesal, no de litigación oral, procesal, porque el doctor San Martín Castro odia la litigación oral, ¿cierto? El otro día lo escuché en un evento decir, no sean guachafos, no digan teoría del caso, y yo me sentía mal, ¿no? Así dijo, efectivamente. Bueno, tiene razón en parte. Pero miren, si el juez pregunta en qué parte del código está permitido que solicites que ese testigo sea declarado hostil, no hay. Es así, no hay. Entonces, no hay forma. El juez, el señor juez, yo conozco de un señor juez aquí en Lima Norte, el doctor Quirós, me parece, ¿cierto? El doctor Quirós tiene varios materiales en los que hace referencia a solicitar que se declare al testigo como hostil, ¿sí o no? Bueno, si el doctor está, uno podría decir, incluso voy a citar mi libro, el doctor William Quirós, ¿cierto? No tengo base legal, pero acá está la dogmática, puede ser. Pero ¿qué pasa si el juez te pregunta, oye, ¿dónde está la base legal para que tú solicites que el testigo sea tratado como hostil? No hay. Pero yo me comprometo, no sé, ustedes la han debido encontrar. Hay una jurisprudencia última que ha salido, lo malo es que es un recurso de nulidad, donde la Corte Suprema dice, el juez le puede creer a la versión del testigo que él escoja. Así dijo la Corte Suprema. O a lo que el testigo dice en el juicio, o a lo que el testigo dijo en la etapa de investigación. Así dice la jurisprudencia. ¿Cuándo puede hacer eso el juez? Cuando vea, por principio de inmediación, que el testigo en el juicio le está mintiendo. Y que en realidad los elementos de corroboración o periféricos son aquellos que acompañan a la declaración anterior y no a la declaración dada en juicio. Eso dijo la Corte Suprema en un recurso de nulidad. Ese es el problema, es un recurso de nulidad. No es ni siquiera casación. Pero ya está el razonamiento, ¿sí o no? Yo, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo con eso. Porque se supone que la prueba personal es la prueba que se actúa en el juicio, ¿cierto? Porque tendrías que creerles la declaración de antes. Pero se las doy a ustedes como dato, nada más. Porque si un testigo se les voltea en el juicio, bueno, no hay base legal, pero sí hay base jurisprudencial. O sea, está la base dogmática primero, de que se señala que si el testigo lo puede solicitar que lo usen como testigo hostil, sí, claro. 1, 2, señor juez, usted finalmente le puede creer a lo que diga él acá o a lo que ha dicho antes. Entonces, para hacer eso necesito hacerle preguntas sugestivas para poder incorporar esas declaraciones. ¿Sí o no? Entonces, esa podría ser una forma de incorporar al derecho procesal peruano o a la litigación peruana, como prefieran, este tema de convertir a un testigo en hostil. ¿Se dan cuenta? Pero en principio se entiende que los testigos son amiguitos tuyos, por eso un examen directo. ¿Correcto? Siguiente. Miren, esto es lo que yo decía. Yo no entiendo mucho ese recurso de nulidad, no recuerdo el número, pero si ustedes lo buscan, lo googlean, ahora que está de moda leyes.p, ¿cierto? Todos los días. Entonces, ustedes ponen, juez le puede creer más a la versión dada en investigación que en juicio, les va a salir al toque. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque finalmente, esta de acá, o sea, el papel, el acta de la declaración, miren qué norteamericano soy que le he puesto de posición, ¿ve? Me lo he copiado del sistema norteamericano. Pero el acta o la declaración escrita del sujeto finalmente solamente es un elemento de convicción. Y ese es otro tema incluso de debate procesal. Cuando tú formulas acusación, ofreces el testigo o el documento ofreces. Y esa es otra, y he encontrado respuestas en cantidad.
O sea, ofrezco la declaración de Jefferson Moreno. Ya, perfecto, testimonial. También ofrezco su declaración escrita de fecha tal. Pero si la fuente, diría Tarufo, si la fuente de prueba es personal, ¿cuál tiene que ser el medio de prueba? El testimonial, en el juicio. O sea, lo que dijo antes no vale. Lo que va a valer es lo que va a decir en el juicio. ¿Y lo que dijo antes vale para algo? Sí, puede servir solamente para evidenciar contradicción o para refrescar memoria. Esa es la idea. Entonces, por eso es que no entendí mucho ese tema de la Corte Suprema cuando dijo, el juez le puede creer a la declaración que quiera. Entonces, ¿para qué hacemos juicio? ¿Cierto? Porque, por ejemplo, aquí nomás cerquita en Callao, se ofrece la declaración del testigo como prueba testimonial, pero además sus declaraciones escritas también. Entonces, ahí hay un tema de debate, que será objeto de otro evento si es que me vuelven a invitar. Pero esa es la idea, que lo que importe es la declaración en el juicio, como un tema procesal más que incluso de litigación oral. ¿Correcto? Ah, bueno, es que el tema pericial cambia el escenario, ¿no? Porque incluso nuestro código dice, el perito se sienta y primero explica. O sea, brevemente, ¿cierto? Para eso tiene que tener su pericia. Incluso ya la Corte Suprema ha dicho, no puedes ofrecer perito sin pericia. ¿Cierto? Pericia sin perito, ahí sí puede ser. ¿Cierto? Flexibiliza, pero bueno, ese es otro cantar, pero sí tiene razón. Ok, eso es lo que yo les decía. Siguiente. Finalmente, yo lo digo por un tema, yo lo he leído y lo he visto allá y lo han enseñado y todo, pero yo lo digo por un tema peruano. El juez peruano es demasiado mosca, ¿cierto? Tiene mucha calle. Y el juez huele la mentira. Incluso huele la preparación. Yo tengo un cliente que tiene que declarar mañana. Acusada. Y ella es una chica, pisa a la comisaría y llora. Es muy nerviosa. Ella me dice, doctor, yo lo rezo todos los días, mire, ojalá al fiscal para que se muerda la lengua. Y ella me dice, doctor, ¿voy a declarar mañana? Sí, le dije, ya te he dicho infinidad de veces que no vas a declarar al inicio del juicio, vamos a esperar que se actúen todas las pruebas, ¿cierto? Y al final del juicio te voy a sentar para que declares, para que ya no haya nada más en contra tuya. Y ya tú te acomodes a las pruebas y no las pruebas a ti, ¿cierto? Ok. Y me dice, ¿me va a preparar, doctor? Sí, a ver ya, vamos a almorzar, saliendo del juicio de la sesión anterior que fue la semana pasada. Vamos a almorzar, le digo. ¿Qué me vas a invitar? Entonces nos sentamos a almorzar y le digo, a ver, cuéntame, ¿tú a qué te dedicas? Y le hago las preguntas como le hice a la doctora, igualito. A ver, cuéntame a qué te dedicas. Bueno, doctor, mire, yo me dedico a la compra y venta de autos. ¿Y hace cuánto tiempo haces eso? Bueno, ya buen tiempo, doctor. ¿Cómo empezaste en eso? Empecé a trabajar con mi papá me enseñó un poquito, también mi hermano, y le entré al negocio, ¿no? Perfecto, ¿y más o menos cuánto ganas por eso? Uy, doctor, mejor no le digo. Ok, ya. Y empezamos a conversar así, y terminamos de almorzar. Entonces le digo, ya, perfecto, estás listo, no te olvides que el día miércoles, la otra sesión. Pero no me va a preparar, doctor. ¿Y qué crees que he estado haciendo? Te he estado preguntando lo que te voy a preguntar. No, doctor, yo quiero que usted me diga qué es lo que yo tengo que decir exactamente. Te le digo, pero estás mal, porque se nota fingido, ¿cierto? El Ministerio de Justicia organizó ahorita recién un concurso de litigación oral. Yo lo he visto, a nivel nacional. Fui a Chiclayo a dictar un evento en la Universidad César Vallejo. Y llegué cansado, hay que salir de Lima como a las 3 de la mañana. El vuelo en realidad sale a las 5, pero como es LAN hace lo que quiere, sale a las 7. Llegamos a las 8, tuve que llegar al evento, me desayuno hasta las 9, llegué al evento a las 10, dicté clases hasta las 12. Y luego me dice, doctor, acá el grupo, los alumnos de la universidad han pasado a la final del concurso de litigación oral. ¿Se puede quedar para practicar litigación oral? Le digo, ya, bueno, a ver, nos quedamos. 1 horita nomás, 7 de la noche. Pero ¿qué es lo que pasaba con las chicas? Que la narración que ellas hacían era recontra fingida. Se notaba recontra fingida. O sea, olía fingido. Y eso pasa cuando tú finalmente preparas a un testigo, ¿cierto? O sea, le das un guión para que lea. Yo lo digo por una cuestión de credibilidad ante el juez. No solamente de credibilidad por el testigo, porque finalmente por inmediación, y miren qué importante es ese tema que la Corte Suprema ha dicho. Imagínense esto, una sentencia, y el juez dice,
por principio de inmediación, la forma en la que el testigo responde las preguntas, ¿cierto?, denotan falsedad. O sea, puede ser. Es una cuestión de inmediación o no. Denotan teatro que ha fingido el testigo. ¿Eso puede ser controlado por la sala de apelaciones? No puede ser controlado, ¿cierto, doctora? La Corte Suprema ha establecido, la prueba testimonial no puede volver a valorarse en segunda instancia, salvo sea el tema de zonas abiertas. ¿Cuáles son temas de zonas abiertas? El testigo en el juicio dijo que él vio al sujeto con chaleco negro y el juez en la sentencia pone, tal como refirió el testigo, el sujeto estaba con chaleco blanco. ¿Qué? Se equivocó. Solo eso puede controlar la sala de apelaciones. Entonces, por eso creo, procesalmente hablando, es muy importante que el testigo sea el verdadero protagonista, sin prepararlo. O sea, yo a la doctora, ¿le han creído o no? O sea, ¿parecía natural? Sí, claro. Cierto, no preparado. Yo creo que eso es importantísimo como técnica de litigación oral. Y más sobre todo en el caso fiscal, porque, no sé, salvo ustedes, corríjanme, pero no sé si se tenga la facilidad de preparar a los testigos antes de ir al juicio. Si el testigo viene a declarar y no quiere que lo vuelvan a llamar nunca más, ¿cierto? Él piensa que viniendo a declarar en etapa de investigación se acabó su canto, ¿cierto? Y los odian porque los vuelvan a llamar, ¿cierto? Entonces, bueno, eso podría servir. Pero creo que el manejo de las preguntas podría ayudar un poquito a direccionarlo, ¿no? Siguiente, doctor. Ok. Bueno, eso es lo que le decía. Siguiente. Ya. No estoy seguro del término que utilizó el doctor San Martín, pero el video está colgado en Justicia TV. Él ha dictado en la cátedra de los jueves, recién, ha dictado respecto del proceso de colaboración eficaz. Ideas inteligentísimas, interesantísimas, muy, muy interesante el tema. No estoy seguro de la palabra que utilizó, pero dijo, o no sean imbéciles, o no sean guachafos, dijo. Pero no utilicen jamás el término teoría del caso. Así dijo. ¿Y por qué? ¿Por qué digo eso? Porque una técnica de litigación oral, ustedes habrán leído, incluso ya lo habrán escuchado cantidad de veces, es que previo a ir al juicio, tú tienes que hacer tu teoría del caso. ¿Sí o no? Es decir, tienes que hacer tus famosos 3 cuadritos. Tu cuadrito de las proposiciones fácticas, de las proposiciones jurídicas y otro cuadrito de las proposiciones probatorias. ¿Cierto? Jefferson Moreno es funcionario público. Ya tengo el primer elemento, funcionario servidor público. ¿Cierto? ¿Con qué lo pruebo? Con la resolución de designación. Listo. Segundo hecho. Él tiene terno. ¿Cierto? ¿Se dan cuenta o no? O sea, vas haciendo tu lista de proposiciones. Yo nunca he hecho eso. ¿Saben por qué? Porque no tengo tiempo. Es bien difícil. Tendrían que tener ustedes una plantillita más o menos así para poder ir trabajándola y creo que aún así es bien complicado. Por cuestiones de tiempo. Si yo no tengo tiempo, te imagino, las señores de la fiscalía, ¿cierto? Mucho más complicado. Entonces yo tengo otra que puede servir no sé, recomendación. Hago mi alegato de clausura primero. O sea, me leo el caso y hago mi alegato de clausura. Y yo tengo la manía, un día un señor fiscal me dijo ha sido en Ventanilla, perdón. El señor fiscal me dijo, el abogado ha venido con todo su papel apuntado. Y efectivamente, o sea, yo siempre que voy a audiencia tengo una hojita dentro de una mica donde tengo un índice. Por ejemplo, el día jueves tengo que hacer alegatos de clausura en la ciudad de Ayacucho. Es un caso de violación sexual. Entonces yo he ordenado mi hojita de la siguiente manera. 1. Nuestra posición. Así he puesto. 1. Nuestra posición. Dentro de nuestra posición he puesto 3 puntos. La declaración del testigo 1, declaración del testigo 2, declaración del testigo 3. Nada más. Un guioncito abajo que dice hora, en signo de pregunta, y otro guioncito abajo que dice ropa, signo de pregunta. Nada más. No me he copiado enterito lo que dicen los testigos porque se supone que eso ya lo he estudiado, ¿cierto? Entonces, cuando yo llegue al juicio, le voy a decir, señor juez, mire, yo voy a repartir mi exposición en 4 puntos. Yo primero le voy a dar cuál es nuestra posición. O sea, qué es lo que nosotros hemos sostenido a lo largo de todo el juicio. 1, primero. Pero le voy a decir después 2.
¿Por qué nos han condenado? Y la verdad es que nos han condenado por la sindicación de la víctima. Solo por eso nos han condenado. La sindicación de la víctima se encuentra en 2 documentos. En el acta de declaración única y además en el acta de reconocimiento en rueda. Luego le voy a explicar por qué hay problemas con esa sindicación. Y por último le daré mi pretensión. Así que arranco. 1, ¿dónde estaba? Entonces me doy cuenta en mi papelito que el número 1 era nuestra posición. Mire, señor juez, nosotros hemos alegado a lo largo del juicio que, tal como ha dicho la Fiscalía, el acto se habría cometido de 9:50 a 10:30 de la noche. Eso ha dicho la Fiscalía, está en la formalización de la investigación, está en la acusación. Ese hecho no se puede cambiar, ¿correcto? Nosotros tenemos 3 testigos. ¿Cuáles son? Y voy a mi papelito, porque no me acuerdo el nombre, pero sí sé que han dicho, ¿cierto? Son el señor tal y el señor tal. Estas declaraciones son importantísimas. ¿Por qué? Porque el jefe de familia, el señor tal, dice que mi cliente llegó a su casa a las 4:30 de la tarde. Estuvieron jugando vóley con su familia y la familia de mi cliente hasta las 7 de la noche. A las 7 de la noche que terminaron de jugar vóley, el señor, el testigo, dueño de la casa y jefe de familia, le dijo a mi cliente, ¿por qué no te quedas a tomar lonche? Y mi cliente le dijo, pero estamos todos apestositos, déjame que nos vayamos a bañar, estoy con mis hijas, estoy con mi esposa, me voy a bañar y regreso. Eso mismo lo ha declarado la esposa del jefe de familia, la señora tal. Eso mismo lo ha declarado la hija de la pareja jefe de familia, la señora tal. Entonces ellos dicen que el señor se fue a las 7 de la noche a su casa a bañarse con esposa e hijos y regresaron a tomar lonche más o menos 8:30 de la noche. Y se quedaron hasta las 10 de la noche. ¿Por qué hasta las 10, señor? Porque a esa hora empieza el gran show. Así lo declaró el testigo. Porque claro, sería demasiada coincidencia que el acto terminó a las 10 y tú dices que a las 10 recién él salió. ¿Cómo sabes que a las 10? Dime, ¿tienes un reloj en la mano? No, pero a las 10 empezaba el gran show. Y cuando prendimos la televisión ya estaba empezando. Entonces el señor dijo, ya es hora de retirarnos, ya es un poquito tarde. Entonces cuando yo tengo mi listita así, tengo más o menos un guión que cumplir, porque supuestamente ya estudié. Entonces yo lo que hago es lo siguiente. Hago mi alegato de clausura primero, así con esa listita, después de haberme estudiado, obviamente tienes que conocer de ida y vuelta los hechos y las pruebas, para que cuando el testigo vaya a juicio a declarar, yo practico mi alegato de clausura antes de ir al juicio. Entonces digo, ya estamos en el juicio, ¿qué le tengo que preguntar al testigo? Muy importante para mí la hora, ¿cierto? Entonces le tengo que sacar esa información. Le tengo que sacar la información del lugar, de dónde estaban. Por eso les decía, yo no preparo un interrogatorio, pero sé a dónde quiero ir. Entonces, como sé a dónde quiero ir, ya más o menos me fluyen las palabras. Y bueno, la práctica, ¿cierto? Entonces eso se puede hacer. Para que no estés haciendo tu teoría del caso de proposiciones fácticas, jurídicas y probatorias, haz primero tu alegato de clausura. ¿Tienes listo tu alegato de clausura? Entonces ya sabes qué información necesitas de los testigos. ¿Por qué? Porque se supone que el interrogatorio sirve para probar todo lo que tú vas a decir en el alegato de clausura, ¿cierto? Siguiente, autor. Hay otra técnica de litigación oral que dice, cuando tú estás en el interrogatorio, antes de entrar al fondo del tema, tú primero tienes que acreditar a tu testigo, ¿sí o no? Es demasiado fácil, no tendrían que estudiarlo, cómo se tiene que acreditar a un perito. Sencillo, pues le preguntas hace cuántos años, ¿cierto? Cuántas maestrías tiene, cuántos doctorados, cursos de especialización, etcétera, etcétera. Pero ya un testigo, ¿cómo lo acreditas? Es que porque va a la iglesia, ¿cierto? Porque sería relevante para ustedes que el testigo, yo les estoy contando esto del Señor. Este testigo, por ejemplo, ¿sería relevante preguntarle al señor si tiene maestría? No, pues si él lo único que me tiene que decir es que estaba en su casa. ¿Cierto o no? Entonces es irrelevante. Entonces, ¿cómo acreditas a un testigo
Porque normalmente yo he escuchado, tú acreditas a un perito y le preguntas, ¿hace cuánto tiempo te dedicas a eso? ¿Qué profesión tienes? ¿Cuántos años? ¿Especializaciones? ¿Maestrías? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero a un testigo es el problema. A un testigo dependerá de las circunstancias, creo. ¿Cierto, doctora? Cierto. Por ejemplo, yo creo un tema de acreditación importante es cómo se conocen, si siempre el hombre va a jugar vóley a la casa, porque me parecería raro que esta sea la única vez que vayan a jugar vóley y justo ese día se cometió un delito. Y justo ese día él dice que estaba ahí, ¿sí o no? Ese es un tema, por ejemplo, para acreditar antes de entrar al fondo del tema. ¿Cierto, doctora? Totalmente de acuerdo. Esa sería la idea. O sea, hay que preparar, hay que decir que lo que va a decir el testigo, juez, créele. Créele porque es cierto, no sé. Créele porque él sí ha podido ver. O sea, se dedica a la prostitución, sí. Pero, por ejemplo, él está ahí todos los días, desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana. Y siempre se para donde hay un farolito. Es decir, créele porque él ha tenido que ver todo. Porque de toda lo oscura que es la calle, la esquina donde él trabaja es donde hay luz. Créele porque siempre juegan vóley juntos, ¿cierto? Créele porque es un ciudadano que nunca antes ha tenido problemas por mentir. O sea que bueno, sería excepcional, ¿cierto? Esa es la idea, pero antes de entrar al fondo del tema, hay que decir, juez, créale a esta persona que lo que te va a decir tiene sentido, ¿correcto? En el caso de los peritos es sencillo, pero en el caso de los testigos dependería del caso. Hay un problema, miren. El juez, en el juicio de Pucallpa que les estaba contando, hemos tenido un año de juicio ya, porque se quebró. Se quebró por la magistrada salió embarazada, estaba embarazada ya cuando arrancamos, y bueno, tuvo que dar a luz la doctora. Y primer cambio. Y segundo cambio, al presidente del colegiado lo cambiaron. Es una permuta, me parece. Rayos, quebrado el juicio. Pero la cosa es que los doctores, mis respetos, de verdad, eran maratónicos ellos. Arrancaban juicios 8 de la mañana. Luego arrancaban otro a las 9 de la mañana. Y eran el único colegiado allá. Luego seguían que 10:30. Luego a las 12 almorzaban de 1 a 2 y regresaban y seguían teniendo juicios. Entonces, obviamente es cansadísimo. Yo no sé cuántos colegiados hay por acá. Pero, por ejemplo, allá tienen ese problema. Entonces yo lo que les decía, doctor, por favor, prográmenos en la tarde. Porque si ustedes me programan en la mañana, yo tengo que salir de Lima un día antes, ¿cierto? Entonces pierdo 2 días por venir solamente al juicio. Por favor, prográmenos en la tarde. Cosa que yo viajo el mismo día, llego, litigo y me regreso con la misma. Así como me ven, así llego, con mi maletín, como si me fuera a Lima Norte. Más o menos el mismo tiempo. Es igualito. Pero ¿saben qué pasaba? Que en la tarde ya los agarraba cansados, pues. O sea, como ahora, por ejemplo, ustedes, yo imagino, están cansados. Todo el día trabajando desde las 8 de la mañana, ¿cierto? Claro, recién desayunando a las 8 de la mañana, obviamente, es cansado, ¿no? Yo sé que es cansado. Entonces, imagínense los jueces, pues. Imagínense, ellos están súper aburridos. Entonces, si uno se pone a leer un listado de preguntas, lo aburres más. O sea, si yo me pusiera a leer 3, capturar la atención del juzgador, procurar que el testigo sea interesante y sencillo, de manera que el juzgador pueda escucharlo y recordarlo con facilidad. Siguiente. Entonces los tendría roncando pues ahorita, ¿cierto? Pero cuando uno interroga, yo creo que hay que ponerle sazón, hay que ponerle corazón. Dígame, señor, por favor, si lo veo que está durmiendo, yo hago lo siguiente. Cuéntele al tribunal, por favor. ¿A qué se dedica usted? A mí no, al tribunal cuéntele. Y el juez dice, despierta. Entonces, no sé, es una cuestión... Este tema de la litigación es así, o sea... Hay que captar la atención del juzgador y el peor error que podríamos hacer es leer. O sea, yo creo que eso... De ahí vamos al muere. Hay que saber qué quieres del testigo y a partir de ahí hacerle las preguntas. ¿Se entiende? Entonces, tú le vas preguntando y vas poniéndole un poquito de condimento. ¿A qué se dedica, testigo? Díganos, por favor. Ay, el testigo empieza ahí. Doctor, ayúdenos, por favor. ¿A qué se dedica, doctor?
Ayúdenos, por favor. Asistente de función fiscal, Ah, excelente. ¿En qué fiscalía? en la Sexta Fiscalía Superior, En la Sexta Fiscalía Superior. Ok. ¿Y con quién trabaja? con el fiscal superior. Ah, excelente. Excelente. Cuéntele, por favor, al tribunal cuál es el nombre del señor fiscal superior. O sea, lo que quiero decirles es... Miren el testigo, ve. No solamente es hostil, sino también seco en la respuesta, ¿sí o no? Entonces hay que ponerle un poquito de condimento. Yo creo que la forma de la pregunta, quizá el tono, podría ayudar bastante. Gracias, doctor. Pero la idea es que las respuestas le interesen al juez, ¿no? Hay testigos que tú le preguntas y como la doctora no respondió, me desperté, sí, trabajé. Y hay otros que tú le preguntas y te cuentan de toda su vida, ¿cierto? Entonces a veces se ponen a contar cosas que uno ya ni siquiera, si no te interesa a ti, menos le interesa al juez. Entonces ese manejo podría hacer que el juez no se aburra, ¿cierto? Yo en un juicio, ahorita los despierto como contándole chistes. En un juicio, ¿cómo? No podría contarle un chiste al juez, pues. Entonces, ¿cómo lo despertaría? Quizá con una ironía, ¿no? Quizá con una pregunta interesante. Quizá dirigiéndome a ellos, ¿no? O sea, la idea es que ellos estén atentos. Y eso lo vamos a hacer en la medida de que el testigo dé información de calidad. Un día un juez muy sabio me dijo algo. Mira, Jefferson, un juez respeta a un litigante, sea fiscal, sea abogado, por dos cosas. Uno, porque conoce el caso, porque no vienes a improvisar. Y dos, porque conoces el derecho. Si un litigante, sea cual sea, conoce el caso y conoce el derecho, se gana el respeto del juez, ¿cierto? Entonces eso yo creo es importante para poder hacer bien un interrogatorio. Siguiente, doctor. Esto es lo que yo les decía, al inicio, para que sea más fácil. ¿Qué tipo de preguntas tienes que hacer? Abiertas. Puedes hacer cerradas y lo que no puedes hacer son sugestivas. Eso sí, es imposible, ¿cierto? Y no puedes hacer preguntas sugestivas no solamente porque el código sí lo prohíbe de manera literal, sino porque además, acuérdense de la credibilidad del testigo. O sea, si tú le das la respuesta, quiere decir que el testigo no está preparado o está mintiendo, ¿cierto? Entonces es lógico que el código diga, no diga, pero que prohíba preguntas sugestivas. Y que en dogmática se establezca que las preguntas tengan que ser de tipo abiertas, ¿cierto? Siguiente, doctor. Y bueno, el tema de las preguntas cerradas. Siguiente. Doctor, si el testigo sí no haber declarado ya testigo sí, ¿qué tipo de preguntas se le puede hacer? Ahí sí la cosa cambia. Ya dejaste de ser mi amigo, si eso se permitiese, sobrepasando el problema de legalidad, ¿cierto? Y ahí sí se supone que uno entra a una pelea. Ok, ya. ¿Quieres cambiar de versión? Ya, ok, perfecto. Y empezamos a hacerle ya no un interrogatorio, sino un contrainterrogatorio, ¿cierto? Y yo creo que en ese caso sirve mucho el tema del contraexamen por omisión. O sea, normalmente el testigo que va a cambiar su versión aparece en juicio dando otras explicaciones. Y me acuerdo mucho de este tema de lesiones, porque fue un caso donde Fiscalía lleva a la señora y la señora llega al juicio y dice, no, la verdad es que él no me pegó, solo que el señor, discutimos un poquito, pero nunca me tocó, ¿cierto? Pero doctor, ¿qué tiene usted, por ejemplo? El certificado médico. Te han recontrachancado y vienes acá a decirme que no te han pegado, ¿cierto? ¿Por qué? Por demasiados factores, ¿no? Bueno, la Corte Suprema, no sé si lo analizó en el acuerdo plenario último que sacaron, no lo tocaron mucho por ser solo omisión de asistencia familiar, pero finalmente hay personas, hay viviendas, hogares que dependen efectivamente de este ciudadano, ¿cierto? Entonces tú le quitas al ciudadano, le quitas el ingreso, le quitas la subsistencia, entonces ahí van a tener problemas. Pero espéreme, doctor, que ahorita lo tocamos en el contraexamen para que vea. Pero la idea es, declarado hostil, arrancamos contraexamen, ¿correcto? Siguiente, doctor. Bueno, yo creo que si haces las preguntas abiertas, dependiendo del tipo de testigo, se te explaya, ya, se te pierde muchísimo. Entonces lo vuelves a centrar con preguntas cerraditas, ¿no? La doctora me empezó a contar que llegó a las 8, tomó desayuno, llegó a su trabajo, empezó a revisar su despacho, sus pendientes, ¿cierto? Y solo me interesaba lo del desayuno. Entonces regreso y le digo, doctor, espérese, usted me acaba de decir
que tomó desayuno, ¿cierto? Pregunta sugestiva. Ya, ¿qué tomó desayuno? Pregunta cerrada. Ya regresamos al punto. Entonces, la idea sería que si un testigo se te explaya mucho, regresar y hacerle las preguntas cerraditas. Porque sí, ese es un riesgo. En tu interrogatorio el testigo se te puede escapar, sí, claro. Pero para eso tienes las preguntas cerradas. Es más, lánzale la pregunta sugestiva, ¿cierto? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Te objetan. Ya, retiro la pregunta. Ya se cayó ya. ¿Cierto? Es como cuando, por ejemplo, uno hace uso de declaración previa. Mire, lo voy a hacer como manda el libro, como manda la técnica, dice. Yo le pregunto al testigo y le digo, doctora, yo le pregunto. Usted me va a decir que no recuerda. Ayude, mire, ayude. ¿A qué hora fue el evento? ¿A qué hora empezó el evento? Ya ni recuerdo, dice la doctora. ¿A qué hora empezó el evento, doctora? Ya miren, no recuerda, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que manda la técnica? Hacer uso de declaración previa, ¿cierto? Porque en esta declaración la doctora dice que empezó temprano, ¿cierto? Que empezó a las 5 de la tarde en punto. Aquí dice en su declaración previa, y ella dice que no recuerda. Entonces, ¿qué manda el libro? Que yo le diga, doctora, le pregunté simplemente a qué hora empezó. Y usted me dice, testigo hostil otra vez. Que usted me dice, no recuerdo. Ayúdeme, doctora, ¿ya? Usted me dice, no recuerdo. Entonces, lo que manda el libro es que en ese momento yo le diga, perfecto, por favor, solicito permiso, señor juez, para hacer uso de declaración previa, ¿cierto? Con la finalidad de refrescarle la memoria al testigo que nos acaba de decir que no recuerda que ahora empezaron los hechos, ¿cierto? Perfecto. Entonces le pongo la declaración en la mano. Tenga, por favor. No, primero díganos qué es lo que yo le he entregado, por favor. Ah, excelente. ¿Cómo sabe que es un acta de declaración? ¿Y de quién es esa acta? Perfecto, perfecto, ya. Incluso podrían venir preguntas adicionales, ¿cierto? O sea, de acreditación de la declaración. ¿Quiénes participaron en la diligencia? Ya podría ser un extra, si es que está en cuestionamiento o no el fondo de ese tema. Pero la cosa es que ella tiene su declaración, ¿cierto? Perfecto. Y le digo, lea por favor para usted, que se supone, miren, este es otro tema, el libro dice, lea para usted la línea 3. Lea para usted, léalo. Lee la doctora la línea 3, para ella, no lo dice en voz alta. Se supone, porque yo estoy en un juicio y el juez me dijo, doctor, ¿pero por qué lo va a leer para ella? Que lo lea para todos. Doctor, le digo, pero es que está refrescando memoria. Yo le voy a volver a hacer la pregunta. No, que lo lea para todos. Y me destruyó mi esquema. Porque el libro dice, léalo para usted, testigo, ¿no? La testigo refresca su memoria. Muchas gracias. Le vuelvo a preguntar y le digo, ¿a qué hora empezó el evento? Temprano. ¿Cierto? Entonces, todo eso de ahí te lo puedes ahorrar a la peruana. Claro que te lo puedes ahorrar. ¿Cómo te lo puedes ahorrar a la peruana? Con una pregunta sugestiva. Dice testigo, ¿a qué hora sucedieron los hechos? Y la testigo me dice, no recuerdo. A las 6:30, ¿verdad? Temprano. ¡Objeción! ¡Pregunta sugestiva! Ya, retiro la pregunta. ¿A qué hora empezaron los hechos? Se acabó el problema. ¿Sí o no? Y te saltaste todo ese procedimiento. No es que uno se crea vivo, ¿no? Pero te saltaste todo ese procedimiento de hacer uso de la declaración previa. ¿Se dan cuenta? ¿Te has ganado una objeción? Claro. Pero yo creo que de pasito te has ganado el respeto del juez. Ese, sí. ¿Cierto o no? Esa no me la esperaba, hace su pregunta sugestiva. Puede ser, por ejemplo. Esa es una forma, creo yo, de ahorrarnos este trámite. Y hay abogados que no objetan, ¿eh? ¿Cierto? Uy, pasas de largo y no hay problema, doctora. Sí, también están que duermen, dice la doctora, sí. Claro, o están en el Facebook, ¿no? Acá en juicio, interrogando testigos. Sí, doctor. Ok, siguiente. Vamos al de contraexamen, por favor. Por ahí tienen otra. ¿Doctor? Sí. Bueno, esa es más o menos la idea, ¿no? De hacer un interrogatorio. Ahora, el contrainterrogatorio que hace la contraparte
Yo sé que es más un tema del abogado defensor, ¿no? Porque es trabajo nuestro destruir los testigos que Fiscalía presente, ¿cierto? Esa es la idea. Y les voy a contar este juicio que es más fresquito que recuerdo ahorita. A un chico lo encuentran en un vehículo transportando droga. Obviamente había información de inteligencia que sabían que en el carro había droga. Entonces lo intervienen. Lo intervienen y le dicen, ya, perfecto, háblanos, ¿qué hay en el carro? No, señor, yo no sé. Empiezan a sacar los parlantes, sacan el tablero, el carro no tenía ni llanta de repuesto, solamente tenía droga. De gran, me parece aproximadamente unos 400 kilos de cocaína. Entonces le preguntan, ¿de quién es el carro? Y el chico declara y dice, yo lo compré en Ica. Cuando van a registros públicos, el carro estaba a nombre de una sociedad conyugal. Entonces la sociedad conyugal, la fiscalía, como es lógico, los llama a declarar. Y cuando los llama a declarar, la sociedad conyugal dice, me han engañado. ¿Cómo así, señora? ¿Qué ha pasado? Bueno, mire, te voy a contar. Nosotros publicamos la venta del carro en OLX. Ya. Y me llamaron a comprarme el carro. Y hicimos el trato con un señor, quedamos en un monto, fuimos a la notaría y yo pensé que hice una compraventa. Pero ¿qué había pasado? Que en realidad las señores no habían firmado una compraventa, habían firmado un poder. O sea, señores, mayores de edad, profesionales, no han firmado una compraventa, sino han firmado un poder. ¿A quién le han firmado un poder? No lo sé. A la señora que aparece ahí. Ok. La señora que aparece ahí es cliente mío. A ver si ustedes me dan tips para ayudarme un poquito. Entonces la llaman a declarar a la señora que aparece ahí, a quien le dieron el poder. Y ella la llama y le dice, ¿tú lo has engañado a la sociedad conyugal? Y dice, no, yo no sé nada. Bueno, yo me dedico a la compra-venta de autos y ellos sabían que estaban firmando un poder y no una compra-venta. ¿Y a quién le vendiste el carro? A ese señor que lo encontraron con la droga. ¿A cuánto se lo vendiste? ¿A cuánto se lo vendiste? A $11.000. Mentira, en el papel aparecen 9.000 soles. Uy, bueno, eso es un tema de impuestos, ¿no? Porque si no, uno paga más. Ah, entonces, partícipe. Tú también has estado en el merequetenque. Y además, hay una llamada tuya con ese ciudadano que encontraron. Hay una llamada. Y yo, al pedir el reporte de llamadas, un error de la lectura, dice, en el reporte aparece que ese ciudadano, ese día de la llamada, estaba en la ciudad de Huanta 2 días antes que lo encontraran transportando y tú también te encontrabas ahí, coordinando con él. Entonces la llevaron a juicio. El señor llega a juicio y se somete a la conformidad con la acusación. Dice, bueno, sí, ¿qué hay para pelear, pues? ¿Cierto? Entonces yo me someto, rebájenme la pena, lo dejaron en 11, 12 me parece. Él pensó que le iban a dejar en 4. Y ese dato es importante. ¿Por qué? Porque él estaba herido. Él juraba y juraba que si él se sometía se le iba a dejar en 4 o 5. La abogada lo había engañado. ¿Para qué? Hay abogados así. Entonces, cuando se somete a la conformidad, yo lo que hago es ofrecerlo, como dice la Corte Suprema, como prueba nueva, ¿cierto? Declaración de acusado no la puedo ofrecer en etapa intermedia. A partir de ahora recién se ha convertido en lo que nosotros llamamos testigo impropio. ¿Puedo ofrecerlo como prueba nueva propiamente dicha? Por supuesto, ¿cierto? Ha surgido recién la posibilidad, lo ofrecí como prueba nueva. Entonces empecé a dudar porque unos amigos me decían, te fregaste. ¿Por qué? Porque el señor va a ir a juicio a decir que la chica también está en el merequeteque. Rayos. O sea, he cometido el error de mi vida, ¿sí o no? Entonces llegué a juicio y digo, me desisto, señor juez, de la declaración. No, me dijo el presidente, no, ya lo ofreciste, se queda. Me dijo por comunidad de la prueba. Entonces yo le dije, excelente, doctor, no hay ningún problema, que se quede. Pero ¿sabe qué? Si se queda por comunidad de la prueba, mi contraparte tendría que agarrarla. O sea, yo lo ofrecí, yo tenía que hacerle el interrogatorio, ¿sí o no? Perfecto. Pero si se va a quedar, quien le tiene que hacer el interrogatorio es mi contraparte y yo tendría que hacerle el contraexamen. ¿Sí o no? Que se quede.
Ah, bacán. Y arrancamos con el contraexamen. Y le metí una zamaqueada al hombre que finalmente dijo, no, la chica no tiene nada que ver. Y por si acaso le pregunté, ¿alguien te ha inducido a que declares que ella...? No, nadie. Ya, ok, perfecto. Y eso es importantísimo, porque si yo hubiera dejado que el testigo declare y yo le haga el interrogatorio, si yo le hacía las preguntas abiertas, Dios mío, lo que me diga era un misterio, ¿cierto? En cambio, yo opté por desistirme, no para que se vaya, porque sabía que en la vida lo iban a dejar ir, el fiscal se iba a oponer de todas maneras y además los jueces no iban a dejar la oportunidad de saber la verdad, ¿cierto? Pero lo único que quería era que me cambien de interrogatorio a contrainterrogatorio. ¿Por qué? Porque un contrainterrogatorio es el momento ideal para que el abogado maneje la situación. Y la mejor forma de manejar la situación es haciendo preguntas sugestivas. Al extremo de que estaba haciendo mis preguntas sugestivas y yo le decía, a ver, vamos por partes. Uno, señor, a usted le dio el dinero un tal Oropesa, ¿cierto? Sí, me dijo, sí, me dio un tal Oropesa. Perfecto. Objeción, doctor. De verdad no le miento, me objetaron. No fue la primera, fueron como 5 seguidas. Perfecto. Traté de hacerlo rápido. Con ese dinero usted compró el vehículo en Ica, ¿cierto? Sí, sí, señor. Perfecto. ¿Se lo compró a Lucía? Sí, claro. Y ya a la cuarta, quinta, objeción. Entonces yo lo miré al señor fiscal y le digo, ya. Y la juez, eso me preocupó un poquito porque retrocedieron un ratito, hablaron entre ellos y regresó el presidente y dijo, bueno, estamos en el contraexamen. Está bien. Está bien que el abogado, y porque la objeción es, señor, el fiscal dijo, señor juez, el abogado está induciendo a la respuesta al testigo. Y el juez dijo, pero es que así es el contraexamen. Y estaba pues yo súper feliz haciendo mis preguntas sugestivas. Y eso es bueno, por eso les digo, normalmente es más un arma para el abogado defensor que para fiscalía, ¿cierto? Porque este es para destruir. Y ese es nuestro trabajo. El trabajo de fiscalía es construir más que destruir, ¿cierto? Por eso que el interrogatorio es lo suyo y el contraexamen es lo nuestro. ¿Cuándo es que se podría convertir en un arma para fiscalía? Cuando se trata de testigos hostiles, ¿no? Cuando se trata de testigos hostiles, ahí sí. Cambias ya no de preguntas abiertas a preguntas sugestivas y arrancas. Y dices, bien, perfecto. Hacemos, por ejemplo, lo de la declaración del casito que le estoy contando, doctor, de la señora que llega y dice, no, era broma, no me pegaba, ¿cierto? Ok. Entonces, ese día, tú llegaste a tu casa a las 3 de la tarde, ¿cierto? Y la testigo dice, no, yo no llegué a las 3, yo llegué más o menos como a las 5 ya. Él ya estaba ahí. Ah, él ya estaba ahí. Ok, perfecto. Y cuando estaba ahí, él no te dijo nada. No, sí, cuando llegó él me pidió disculpas de inmediato. Ah, perfecto. Entonces lo mismo que hicimos para refrescar memoria, ahora sería para evidenciarle contradicción, ¿cierto? Ya otro sería el cantar, pues. Entonces le pongo, doctora, otra vez, por favor. Entonces le pongo la declaración. Y ya no la trataría bonito, perdóneme, como la traté hace un momento, sino la trataría muy mal, con fuerza, ¿cierto? Le diría, ¿qué le he dado? ¿Qué tiene usted en la mano? Claro. ¿De quién es esa declaración? Es suya, ¿verdad? Porque ese es su firma, ¿esos son sus datos? ¿Correcto? ¿Es su apellido? Ha firmado su abogado, ¿cierto? Usted es una persona que siempre dice la verdad. Objeción, bueno, te la saltas. Pero la idea es ir acreditando que esa es su declaración, ¿cierto? Usted cuando llegó acá nos dijo que iba a decir toda la verdad, ¿correcto? Sí, perfecto. Entonces, usted que nos dice la verdad, por favor, léase la 5ª línea. Y ahora sí, léaselo para todititos en la sala. Porque ahora sí quiero hacerla quedar como una mentirosa. Por eso es que no entendía al juez en ese momento. Yo le dije, juez, estoy refrescando la memoria, ¿por qué va a leer para todos? Leer para todos es cuando evidencio contradicción. Y el juez me dijo, no, que lea para todos. Y me destruyó, obviamente, lo que les estuve contando. Pero en el contraexamen sí. Ahí sí uno tiene que hacer que el testigo lo diga en voz alta, ¿cierto? Por favor, dígale a todos a qué hora llegó. Y llegó a las 3 de la tarde y sí, me empezó a hablar por acá, por allá, por allá. Eso cuando el testigo dice algo totalmente diferente a lo que había dicho antes. Y cuando el testigo llega a juicio a decir algo que no dijo antes, yo lo vi a este abogado que les cuento un bajito nomás, pero qué capo el hombre,
Y en Puerto Rico, nosotros, por ejemplo, interrogamos así sentaditos, ¿no? Tranquilos, por ahí que te emocionas un poquito con los brazos. Pero allá, el abogado se desplazaba y lo miraba así al testigo. Y era espectacular cómo hacía el hombre, y le ponía la declaración y nos miraba a nosotros, al público, y nos hacía así. Y regresaba. Era espectacular. Eso obviamente no lo podemos hacer nosotros. Yo a las chicas del concurso de litigación les decía, ¿por qué te mueves? Le digo, si en el Perú no te puedes mover. No, pero doctor, la litigación. Pero es que tienes la litigación de verdad, pues no, a la peruana. Y nosotros no podemos. Lo máximo que podemos hacer es, señor, pido permiso para acercarme un ratito al testigo. Se lo dejo, y perdón, doctora, y me retiro, ¿cierto o no? Entonces es lo máximo que puedes hacer. Pero, por ejemplo, doctor, ¿qué pasa si el testigo dice algo en el juicio que finalmente no dijo antes? Porque lo está incorporando recién. Los testigos protegidos, los colaboradores, les gusta hacer eso. Nos ha pasado cantidad de veces. Entonces uno revisa su declaración, porque la técnica de litigación oral dice, tú léete la declaración del testigo, te la sabes completita, le haces preguntas sugestivas y ya no se puede escapar, ¿cierto? Pero ¿y qué tal si no está acá? Entonces, ahí, por ejemplo, viene lo que yo les comentaba al inicio, que es el contraexamen por omisión. ¿Qué tendrías que hacer? Lo mismo, acreditarlo, confirmas primero y le dices, esa es tu declaración, esa es tu firma, tú siempre dices la verdad, esos son tus datos, participaste con abogado, nunca mentiste. Confirmas, ¿cierto? Acreditas, luego confrontas, ¿cierto? Evidencias la contradicción y luego terminas. Pero ¿qué pasa cuando el testigo no dio esa información? Le preguntas, a ver, tenga, usted ya reconoció esta declaración. Díganos, por favor, en qué parte de esta declaración está específicamente lo que usted nos acaba de decir. Antes no nos dijo que se habían reunido 3 veces. Antes él había dicho, no había dado ese dato. Un testigo protegido, me acuerdo. Llegó a juicio a decir que se habían reunido 3 veces y eso no estaba en la declaración previa. Entonces le dijimos, a ver, por favor, esta es su declaración, ya confirmada y todo y acreditada que esa es su declaración, el pasito previo. Díganos, por favor, en qué parte de esta declaración está lo que usted nos ha dicho. Léela, revísela, tómese su tiempo. Un ratito, antes que el juez se aburra. No está, ¿verdad? ¿No está? Ok. Claro, no lo va a encontrar, porque no lo dijo. Se supone, digo, que esa es una forma de evidenciar contradicción. Pero el juez sabe qué nos dijo, doctor, en ese juicio, porque esto es de verdad. Entonces yo dije, acá en Estados Unidos, todo traje mi técnica, ¿no? Y el juez me dijo, eso no se puede hacer, doctor, porque las declaraciones previas solamente se utilizan o para refrescar memoria o para evidenciar contradicción. Y eso no es evidenciar contradicción, doctor, porque eso nunca lo dijo el testigo. Contradicción es que dijo azul y ahora dice rojo, ¿cierto? Ahí tuvimos una pequeña discusión. El video lo están editando, que ya lo vamos a subir. Entonces ahí tenemos algunos problemas, ¿entiende? Doctores, muchísimas gracias por su tiempo, por su paciencia en la espera. Yo espero que esto haya servido de algo y que sea productivo. Gracias. A ver, invitamos al doctor Pimentel, por favor.